familia, centralizada en el amor verdadero, jurar restaurar la tierra natal original y establecer el reino de Dios en la tierra y el cielo, el ideal original de la creación. Dos, nuestra familia, centralizada en el amor verdadero, jura perfeccionar el camino de los hijos e hijas de piedad, filial en la familia, patriotas en la nación, santos en el mundo, de hijos e hijas sagrados en el cielo y la tierra. Servir a Dios y a los padres verdaderos y convertirnos en una familia representativa del cosmos. Toca un corazón, lo transforma por completo. Muy buenas noches, les saluda Judith Guillén con mucho cariño. Reciban un cordial saludo en esta noche tan especial. Es un viernes diferente, un viernes lleno de propósito, porque hoy nos encontramos reunidos en este espacio de encuentro, reflexión y fe. Nuestro podcast titulado ¿Por qué me uní? Aquí compartimos y escuchamos historias de vidas transformadas, relatos donde Dios ha sido el protagonista y ha obrado en lo más profundo del corazón de las personas. Historias reales llenas de fe, de lucha y esperanza. El episodio de hoy es muy especial porque vamos a conocer el testimonio de alguien que ha decidido unirse a este camino especial, la Sagrada Comunidad de Hanul Pumonim. Vamos a escuchar cómo fue su llamado, qué la motivó y de qué manera Dios ha ido guiando sus pasos desde entonces. Como anfitriona, estaré acompañándolos con mucho cariño. Bienvenidos a este espacio donde la fe y el testimonio se hacen uno. Quiero que todos juntos, quienes estamos aquí presentes en esta sala Zoom, demos la bienvenida a nuestra hermana Rosaura Davis. Por favor, todos con fuertes aplausos virtuales y los que pueden abrir sus cámaras también. Así la motivamos y le damos la bienvenida a nuestra hermana Rosaura Davis. Todos ahí, bienvenidos. Muchísimas gracias, hermana Judith. Yeah. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas Esta noches. noche, como lo mencionaba, es muy especial porque vamos a conocerla. Así que queremos iniciar este podcast. Y nos diga usted, ¿quién es Rosaura? ¿Dónde nació? ¿Cómo conoció la Sagrada Comunidad de Hanul Punim? ¿Alguna persona especial o algún episodio que usted quiera compartirnos? Antes, a ver, ¿quién fue? ¿Quién fue Rosaura o quién es? Ujú. Yo nací en El Salvador, en un pueblo muy pequeño, pero desde muy temprana edad iba mucho a la iglesia, me encantaba ir a la iglesia y participaba en los grupos de acción católica y todo. Y me acuerdo que como de 13 años, era una Semana Santa, fue la primera vez que empecé a tener preguntas. Cuando vi al crucifijo, me puse a llorar y dije, eso no es posible, no debió haber muerto, aunque todos me habían enseñado que Él vino a morir por mí, pero empezó eso en mi mente. Y luego se me olvidó todo eso. Y a los 17 años fui a un bachillerato de una iglesia católica porque no había bachillerato en mi pueblo. Fui a un internado y justo al graduarme, decidí pues con mi familia que iba a venir a Estados Unidos a estudiar inglés solo por 6 meses como turista, ¿no? Y ya estando acá, en San Francisco, California, mi tía inmediatamente me inscribió en dos escuelas, una por la mañana, donde era en el pueblo chino, ahí en San Francisco. Y esa escuela, por supuesto, nadie hablaba español. O sea que me forzaba a hablar mis palabritas, ¿no? Para defenderme. Y en la tarde iba a otra, a un instituto internacional,
La razón fue que ya era el final del año escolar y no podía inscribirme en la otra escuela, pero cuando septiembre llegó ese año, fue en el 1968. este, am, Allí se me abrieron muchas oportunidades y dije, quiero sacar mi diploma aquí en Estados Unidos también, ¿no? Y me encantaba estudiar y todo eso. Y cuando ya terminé mi secundaria y mi bachillerato, fui a la universidad y fue ahí en 1971, en septiembre, que conocí a esta persona. Yo estaba renovando mi tarjeta para un club estudiantil de estudiantes extranjeros, ¿no? Y este hermano inmediatamente quería hablar conmigo y pedirme mi teléfono. Y dije, ¿qué es lo que quiere no? Entonces empezaba a invitarme, me dice, conozco un lugar mejor que este club, me dice esto. Y me llamaba y yo siempre le daba excusas, no iba a este lugar. Hasta en 1972, como en marzo, me dijo él, hoy no me vas a dar ninguna excusa porque yo sé que no hay exámenes y tiene vacación, hoy sí vas a ir. Y dije, ok, para taparle la boca voy a ir una vez. Entonces fui y me gustó. Escuché la clase, pero mi inglés todavía era limitado, ¿no? Y me gustó bastante y cuando regresé a la casa le conté a mi hermano y me dice, ¿quién es este? Me dice, se llama Francisco, le digo. Oh, me dice, él está en mi clase de economía también y también me está invitando a un lugar. Yo creo que ha de ser el mismo. Y me dice, voy a ir contigo mañana. Ok, está bien, le dije. Y fuimos, pero toda esa semana fuimos, escuchamos diferentes clases y el empuje era que fuéramos a un seminario por fin de semana. Mi hermano no podía ir porque trabajaba el fin de semana y mi tía no me dejaba ir a ningún lugar así fuera todo el fin de semana. Así que no podía ir yo al seminario. Así que lo que hice fue ir los domingos ahí a la iglesia y solamente escuché conferencias hasta las familias, nada más. No quisieron enseñarme nada más. Y bueno, continué yendo por varios meses y fue en diciembre del 72. Firmé como miembro asociado en junio del 72, pero no entendía todo el principio divino. Solo me gustaba solamente, me gustaba la organización. Pero una vez, estando allí en la iglesia un domingo, le pregunté a mi padre espiritual, le dije, yo he visto esa muchacha ahí en la universidad. Me dice, ¿te la presento? Sí, le dije yo. Ella era japonesa americana, era de tercera generación, ¿no? Y no hablaba japonés, solo inglés. Entonces nos hicimos amigas y de repente mi padre espiritual dejó de ir a la iglesia, pero yo ya tenía esa otra amiga y me invitaba a leer el principio allí en la universidad. Ella alquilaba una sala. Íbamos a leer así poquito, así la creación, la caída, solamente eso. Pero en diciembre de ese año, parece que el padre había llegado a San Francisco y le dijo que tenían que dar el libro del principio divino a la gente para que lo leyera. Y llega a visitarme donde mi tía con el libro de Mrs. Jung Hoon Kim. Es, ella fue la primera misionera que vino a Estados Unidos. Y entonces empecé a leer ese libro. Yo ya me había, despuesito de eso, me había salido ya de donde mi tía y estaba con una familia americana. Y empecé a leer ese libro y no lo podía dejar. Era como que me estaba abriendo espiritualmente, algo estaba pasando en mí, que para mí todo veía diferente cuando lo leía.
hasta el cielo parecía más azul, todo parecía más lindo. Era como un alumbramiento espiritual que yo estaba recibiendo, ¿no? Al leer la palabra de Dios. Y ya cuando se acercaba el final, yo había también comprado una Biblia y consultaba con la Biblia para verificar todo eso es cierto y especialmente los paralelos y la cristología, todas esas clases lo pude comprender más leyéndolo que escuchando las clases cuando iba al centro. Y la noche que yo terminé con la conclusión y en la conclusión de este libro termina con las bodas del Cordero. Y entonces, que yo no sé por qué lo quitaron después en las otras versiones, porque fue tan claro. Y yo entendí claramente, oh sí, el Mesías ya vino y se ha formado la Trinidad verdadera aquí en la tierra en 1960. Esa mañana terminé, creo que fue casi en la madrugada cuando terminé de leer el libro. Esa mañana yo llamé a mi amiga Lynn, mi madre espiritual adoptada, y le dije lo que había entendido y no podía creerlo ella. Me dice, voy a hablar con Michael Warder, que era el director, ¿no? De ahí de la iglesia. Y le habló y le dijo él que yo tenía que ir a hablar con él. Y esa misma noche yo fui después de mis clases y le dije, y me dijo él, yo creí que tú ya eras miembro, me dijo, porque yo pasaba ahí todos los domingos, me la pasaba ahí en la iglesia. No, le dije, yo no entendí hasta ahora que leí este libro. Y fue esa razón por qué yo me uní cuando yo leí acerca de la poda del Cordero. Esa fue la razón principal por qué yo me uní, porque al comienzo era solo que me gustaba la gente, me gustaba el lugar y todo eso, pero era muy superficial, no entendía. Pero ya entendiendo esto, sí, que sí, el Mesías está en la tierra, ya está acá, ¿no? Y las cosas se movieron bien rápido después de eso. Eso fue en enero del 73. Ese mismo mes, padre y madre vinieron allí a San Francisco y era el cumpleaños de ellos. Y me invitaron que fuera. Habían quizá como 100 personas más o menos. Y me acuerdo que después de que habló, él estaba así, padre verdaderos estaban sentados detrás de la mesa de ofrenda. Y cuando todo terminó, Él quiso que cada uno de nosotros pasáramos al frente y nos dio algo de ahí de la mesa de ofrenda. A mí me dio como un pastelito que estaba envuelto en un papel celofán y sellado, ¿no? Y lo llevé, no lo quería ni abrir, me lo llevé a mi cuarto y, y dejó pasar varios días hasta que vi que se podía dañar, ¿no? Y dije, no me lo tengo que comer porque no lo voy a dejar a perder. Era tan especial, ¿no? Así que por eso principalmente fue porque yo me uní y acepté inmediatamente a los padres verdaderos. Wow, qué maravillosa historia que nace desde 1971, todo un curso que al Sí, parecer o parecía un poco difícil porque usted no podía ir sola, ¿verdad? Tenía que sí, ir seguro. siempre con alguien, pero Dios nunca se detiene. Sí o sí busca maneras de encontrarle y pudo encontrarle en la universidad con esta persona quien lo invitó, el señor Francisco. ¿Y cómo Sí, es Dios que le presenta a alguien que estudia en la universidad para cuidarla y se vuelve su madre adoptiva, ¿verdad? Su madre ajá, espiritual sí, adoptiva. Entonces, usted pudo ver en el año 73 al Padre verdadero y tuvo la gran bendición de recibir algo directamente de él, cosa que muchos no tenemos esa experiencia, o lo hemos podido ver en fotos, alguna vez de lejos, en persona, pero el hecho de que usted haya podido pasar adelante y recibir algo directamente del Padre, sí. no sé, ¿qué más podría significar en su vida? Eh, eh, Porque sí, da ganas, ¿no? Este pastel, incluso uno lo puede poner en un cuadro para siempre, pero tenía que Ajá, comerse, si no se sí. iba a perder. Se iba a echar a perder.
Entonces, ¿qué más podría compartirnos de esa experiencia en la cual tuvo usted un encuentro con el Padre, que es el Mesías, además de este tema tan bonito que usted menciona de las bodas del Cordero? Entonces, Sí, como usted dice, todo fue muy rápido. Dios le todo bien presentó rápido. Ujú. exactamente, ¿no? Todo muy rápido. ¿Qué más usted puede rescatar de esa experiencia? Sí, bueno, y eso no fue todo. Ese mismo año, al final de ese año, padre estaba viajando por Estados Unidos, parece que se llamaba el Día de la Esperanza o algo así, y llegó a San Francisco. Yo apenas tenía como un año, ¿no? Y la señora Hoss me dice, quiero que ayudes en la cocina, para ayudar esta señora coreana que estaba cocinando para el padre. Y le dije yo, pero ¿por qué yo? Le digo, hay muchas hermanas mayores que yo, y yo no tengo nada de experiencia. Yo quiero que tú lo hagas, me dice, porque en el futuro va a ser bien difícil acercarse a ellos. Me dice, no, no vas a tener esa oportunidad. Entonces acepté, ¿no? Y esa vez solo era cortando cebollas, cortando vegetales, limpiando así la habitación, no la habitación directa de ellos, porque venía un equipo, andaba un equipo con ellos que viajaba por todas partes y ellos se encargaban de eso. La mía solo era ayudar en la cocina y yo limpiaba las escaleras donde ellos iban a caminar todos los días. Y pues no fue con tanto contacto muy directo. Pero el año siguiente otra vez llegaron y esa vez sí me pidieron de que ayudara otra vez. Y no solamente eso, me encargaron de las otras tres hermanas que estaban allí ayudando, una con la lavandería, otra limpiando la habitación y yo organizando ahí todo, ¿no? Y fue la primera vez que vi a Holy Mother Han así tan de cerquita, porque una vez yo estaba asegurándome que todo estuviera bien en la habitación, porque siempre cuando ellos bajaban al desayuno, después se quedaban hablando allí. Pero Holy Mother Han estaba bien ya encinta y se cansaba mucho de estar allí en las reuniones, ¿no? Entonces iba bien rápido, solo comía rápido y luego regresaba a su habitación. Así que yo iba a ayudar a la hermana para terminar más rápido de limpiar para que madre llegara. Y en eso iba entrando madre y estuvimos quizá como a 12 pulgadas de distancia, bien cerquita, y le vi claramente su perfil. Era como un cristal. Nunca había visto algo tan bello y dije yo, este es en realidad el Espíritu Santo aquí en la tierra. Lo sentí en todo mi ser, esa gran experiencia con Holy Mother Han. Y es lo que la Mrs. Hoss me dijo, en el futuro no, nunca vas a poder tener ese acceso. Y gracias a Dios que me dieron esa oportunidad, ¿no? Y que puedo compartir con otros. Entonces, Wow. sí, Qué linda experiencia. Estamos en este podcast titulado ¿Por qué me uní? Escuchando un maravilloso testimonio de nuestra hermana Rosaura Davis. Son historias, la historia de Dios centrada en Rosaura. Estamos ahí escuchando esta bella historia, cómo nuestros padres verdaderos se presentan hacia ella. Primero ve al padre, luego la madre tan cerquita. Realmente tenían, Dios sabe cómo trabajar, ¿verdad? Y estaba a través de esta sí, hermana que sabía, y tenía razón, porque acercarse a madre no es fácil, estar de cerquita, y esto tuvo esta gran bendición. Y uno inicia lo más sencillo, usted inició como asistente o del staff de cocina, no era cocina directamente, sino estaba como asistente, pero fue escalando, fue subiendo poco a poco y tuvo que hacer ese fundamento, ¿verdad? Tuvo que hacer un fundamento para luego encontrarse con madre verdadera y creo que esa experiencia ha sellado su corazón, ha sellado más su fe y pudo eso ser una herramienta para usted seguir adelante, ¿verdad? Seguir adelante.
Entonces, usted una vez que tiene estas bellas experiencias, conoce a los padres, los ve directamente. También sabemos que vienen ciertas dificultades, algunas pruebas, algo que uno dice, uy, no, aquí esto es lo último, yo ya no doy más. ¿Ha pasado por alguna experiencia que en un momento le ha querido desear dejar todo? O siempre ha sido una vida de fe, siempre centrado? Cuéntenos un poquito. Sí, por supuesto, han habido dificultades, ¿no? Cuando me mandaron de San Francisco, cuando finalmente, porque yo tenía una visa estudiantil, ¿no? Y por esa razón no podían mandarme en un equipo para otros estados. Pero ya una vez terminé con la universidad, me mandaron a un equipo de recaudar fondos, ¿no? Y yo sabía que no debía de hacerlo porque si me cogía la migración me iban a deportar, pero obedecí y fui. Y fue tan difícil porque yendo de California ni siquiera tenía la ropa adecuada para la nieve. No tenía zapatos adecuados, no tenía abrigo adecuado y todo fue un gran sufrimiento, sufriendo mucho, quizá más de un mes, casi los 2 meses, no me acuerdo, pero, pero obedeciendo, ¿no? Obedeciendo porque tenía todavía en mí esa, esa fe que no se podía quebrantar, ¿no? Pero, anyway, bien difícil, pero nunca sentí, quiero tomar el Greyhound de regreso a San Francisco. Nunca llegué hasta ese punto, ¿no? Entonces, de repente el presidente de la Estados Unidos, de la nación, ¿no? De la iglesia, le preguntó a mi capitán que por favor averiguara mi estatus migratorio. Y cuando tuvieron esa junta, regresa a mí y me dice cuál es tu situación. Y le dije, yo tengo visa de estudiante, le dijo, pero todavía tengo visa, pero ya terminé y no voy a hacer el posgraduado. No tenía más dinero. Entonces habló con el presidente y el presidente le dijo, ella no debe de estar en ese equipo, la van a deportar y me mandaron a Washington, D.C. Y ahí me consiguieron una misión que donde podía estar más segura, ¿no? Era la imprenta de la iglesia bajo la oficina central de ahí en ese tiempo la oficina era en Washington, no era en Nueva York. Entonces, ahí estuve protegida por varios años trabajando, preparando publicaciones, ambos en inglés y en español, durante las campañas, cuando padre habló en Yankee Stadium, en Washington Monument, ahí preparábamos toda la literatura que salía en los periódicos, los panfletos y todo eso. No las traducía, sino que solo preparándolas para la imprenta. Yeah. Wow. Mm. Qué hermosa, me siento muy bendecida, muy afortunada de poder entrevistarla y conocer su historia porque realmente ha sido muy maravillosa y cómo Dios va cuidándola, ¿no? Va Sí. protegiéndola por su estatus migratorio y donde usted llega a la empresa de imprenta donde esté calentito, conoce todo el material que se va a distribuir, ¿verdad? Ujú. Y usted ha ido preparando todo ello. Y yo quisiera saber un poquito más en detalle ese periodo en la que usted estaba en el equipo de recaudación de fondos, donde no tenía la indumentaria adecuada, Ah, porque considero que había nieve, usted dice no tenía la ropa sí. y el frío es intenso. Entonces, ¿alguna experiencia, no sé, que en la cual alguien le dio el abrigo o, o ya tiene que aguantar el frío, una experiencia así en ese periodo de recaudación de fondos? Bueno, una vez, porque todo bien mojado, mi caja de dulces se rompió, era de cartón.
y todo cayó al piso. Y fue ahí una persona llegó y me dio una de esas bolsas de basura plástica para que los pusiera. Ropa no me dieron, pero finalmente mi capitán tuvo piedad de mí y me fue a comprar una chaqueta que no era muy femenina, sino, pero bueno, mantenía caliente. Los zapatos nadie me los reemplazó, así que a mi modo. Pero lo interesante fue que cuando llegué a ese equipo a ese lugar, a la imprenta, habían muchas hermanas allí que estaban trabajando en el Capitolio, haciendo trabajo de relaciones públicas y tenían que vestirse muy bien, ¿no? Y muchas de ellas eran japonesas, del mismo tamaño mío. Entonces, em, a veces dejaban ya la ropa, no la volvían, no querían usar el mismo vestido otra vez. Y encontré mucha ropa ahí cuando llegué, porque ahí en el equipo de recaudar fondos solo tenía un par solamente. Pero Dios proveyó para mí muchas cosas. Así Ya. es. Hay un versículo bíblico, ¿verdad? No estoy muy segura cómo dice, pero dice, no te preocupes, no te Ajá, preocupes qué te vestirás, qué comerás, porque Dios va a proveer, porque así como seguro. las aves se visten Ujú. y las flores, entonces usted pudo experimentar. Este versículo es muy hermoso y usted lo ha Sí, podido vivenciar, ¿no? Y qué lindo que las hermanas japonesas tenían su misma talla. Y sí, usted pudo disfrutar de sus seguro. atuendos y Ya. pudo crecer un poquito más su stock de ropa. Entonces, sí, entonces usted fue así creciendo ya dentro de la Sagrada Comunidad y, y bueno, dentro de la imprenta usted ya estaba trabajando y hay un momento muy especial, ¿no? Donde cada uno de nosotros, una vez que conocemos la Sagrada Comunidad y todo esto, viene un momento especial, que es el matching. Yo quiero Oh, entrar ya en el tema, de seguro que es muy emocionante. sí. ¿Cómo fue ese proceso? Por favor, cuéntenos acerca del emparejamiento o su Sí, preparación para ello. sí, estaba yo en ese tiempo trabajando en el Departamento de Educación ya, con la comunidad latina. Estábamos bajo el reverendo Sudo y durante ese tiempo decidieron que todo mundo iba a dar testimonios solo a hispanos. Entonces, por eso me cambié ya de la imprenta. Me pasé a trabajar con el reverendo Sudo en Nueva York. Fue a finales del 77. Y el matching llegó en el 1979, así que todavía estaba allí en el Departamento de Educación. Y bueno, en ese tiempo nos llamaron y allí en el New Yorker fue el matching directamente por padre, ¿no? Y como dices, es el momento que uno tanto ha esperado, ¿no? Y no tenía, mi único deseo era encontrar a alguien que tuviera mucha fe, primero que todo, y que fuera limpio. Que fuera limpio, porque a veces había estado en la iglesia y veía que unos hermanos no eran muy limpios. Ay, sí, sí. Qué lindo requisito. Ese era mi único requisito. Yo nunca pensé, oh, ¿qué has estudiado? ¿Qué es lo que hacen? Nada, nunca pensé en eso. Dije, Padre va a ver lo mejor para mí. Entonces, pues el día del matching, el primer día, creo que empezó como viernes por la noche, Padre hizo algunos matchings, pero no mucho. El día siguiente, todo el día. Y yo miraba que miembros que yo había visto entrar a la iglesia, los padres les hacía el matching inmediatamente. A alguien que vi a la hora del almuerzo, todavía ni siquiera había entrado al salón este hermano.
y me dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque él estaba ocupado entregando los periódicos de Noticias del Mundo, ¿no? Y me dice, ¿qué es lo que pasa? Y le digo, hay un matching, ¿no vas a entrar? Ah, no, no, dice. Y en eso parece que él fue por curiosidad, inmediatamente el padre le dio un matching. Y, y a mí la hora de cena todavía nada, nada. Y estaba pensando yo, ay, quizá tengo muchos pecados. Quizá Padre me está viendo y no me he preparado mucho espiritualmente. Quizá por eso no me está dando a nadie. Pero de repente, esa misma noche, ya más tarde, después de la cena, vi que Padre paró a un hermano bien al frente del salón y yo estaba bien atrás del salón. Lo paró y luego padre solo lo paró y padre caminó todo el salón solo a buscarme a mí y me hace así y yo quizá como ya estaba tanto que sin esperanza y me dice el coronel Pack, eres tú, me dice, levántate. Ok, le levanté y padre me coge de aquí, de la manga de mi ropa, me coge y me lleva donde mi esposo y nos hace así, que nos topáramos, ¿no? Y él era bien alto, quizá mi cabeza le llegó hasta aquí, para el pecho, ¿no? Entonces yo no podía ni verle la cara y a uno tenía que subir al balcón allá a hablar, no a decidir si quería o no. Y yo miraba a parejas hablando y nosotros callados nos preguntamos nuestro nombre una o dos veces porque se nos olvidaba al instante el nombre. Y no me decía nada el hermano. Y luego le dije yo, ah, bueno, yo no hay nada que me lo impida, le dije yo. Y ni a mí tampoco me dice, está bien todo. Y entonces no nos preguntamos nada más qué es lo que has hecho, en qué estás interesado, qué has estudiado, nada. Y aceptas, sí, dijo. Y los dos aceptamos, ¿no? Y fuimos para abajo a darle la veneración a Padre Verdaderos. Y mi figura central inmediatamente llegó a nosotros, que cuando nos vio que bajamos muy rápido, que no hablamos nada, ¿no? ¿Qué pasó? Dijo. ¿Qué pasa? ¿No aceptas? Sí aceptamos, le dije, porque él nos conocía a los dos, ¿no? Ya él conocía a mi esposo, no sé, por otra misión, y me conocía muy bien a mí, era mi figura central. Entonces, no, sí aceptamos, le dije yo. Y eso fue todo. Y eso fue en el 1979 que recibimos el compromiso. Ujú. Wow. Pero Ya. usted fue observando que sea limpio. Oh, ya, inmediatamente yo lo vi y vi que era bueno, ¿no? Que era un buen hombre. Y así es, así ha sido. Ah, ya, Ya. perfecto. Seguro que también estaba viendo alguna cualidad que se lo tenía en su corazoncito y seguro que también vio y dijo, bueno, ese ya. Sí. Ya. Ah, okey. Y entonces de ahí, el matching fue, en esa fecha, ¿y cuánto tiempo pasó para que ustedes puedan recibir la bendición? ¿O fue en ese momento? ¿Cómo fue, por favor? No, la bendición no fue hasta en 1982. Ya. Tuvimos que esperar. Ujú. 3 años. Sí, sí, pero inmediatamente después del matching, padre dio autorización porque la mayoría de todos los hispanos, la mayoría, pienso yo, y muchos europeos y muchos japoneses no tenían residencia en Estados Unidos y a Ujú, todos padre le dio americano. Entonces ujú, padre dio la autorización de que nos podíamos casar legalmente para poder resolver nuestro estatus migratorio mm, antes de la bendición. claro, Sí, claro. pero Entonces no ustedes podíamos estar, no, siempre estábamos como comprometidos, ¿no? claro, claro Sí, que sí, tenían ajá, que esperar la bendición, por sí. supuesto. ¿Ustedes esperaron la bendición o no se casaron?
Sí nos casamos para poder sacar la residencia. Nos casamos Ah, legalmente, solo el civil. matrimonio civil que le llaman. Ya. Ok. Sí, ajá, En ese ya. mismo año, en el 79. Fue en el 80 porque él, justo después del compromiso, él viajaba, trabajaba, era músico y pertenecía a una banda que trabajaban con CARP, en las universidades, y viajaban por todo Estados Unidos. O sea que él no podía tomar tiempo para ir a verme ni nada. Y una vez que llegó otra vez a Nueva York, me dijo, vamos a hacer eso, me dice, para que puedas sacar tu residencia. Pero fue un año después, no fue Mm, inmediatamente. Ujú, claro, ya. claro. Ujú. Qué hermoso. 79, matching, 80, matrimonio civil, 80, en el 82, ¿verdad? Ya Sí, se realiza la sagrada bendición. sí. Ujú. Wow. ¿Y cuándo empiezan ya a formar la familia? Bueno, ¿en qué año? O fue, lo interesante es que justo después de la bendición yo ya trabajaba en otra compañía, no era más el departamento de educación, sino que era IRFF, una compañía, una organización de ayuda humanitaria. Y entonces ya teníamos un programa que teníamos que ir a África y ya teníamos los boletos y todo preparado para ir a entregar medicinas, dar ropa y todo eso. Entonces la semana siguiente después de la bendición, tuve que ir a África y estuve allá más de 2 meses. Entonces cuando regresé, me di cuenta de que ya unas hermanas aún ya estaban en cinta. ¿Y qué está pasando? Yo me había perdido de todo. Padre dio permiso de que todas las hermanas que tenían más de 30 años podían empezar familia. Y yo ya tenía 30, 32 años, 30, algo por ahí. Entonces, pero mi figura central, encargada de IRFF, andaba por otra parte del mundo, no podía darme el permiso. Así que tuve que esperar con más de 6 meses hasta que él regresara, que nos diera la autorización de poder empezar familia. Ya, pero me tardé bastante. Tenía problemas, creo yo, y no quedaba inmediatamente encinta. Ujú, ya, Mm, ujú, entiendo, entiendo. sí. Ujú. Pero logró, o sea, después de Sí, un tiempo logró. sí, Ah, sí, sí, sí. 2 hijas. Tenemos dos ah, per- hijas. Ujú, perfecto. Hay sí, un pequeño paréntesis. Luego le voy a preguntar un poquito más de su sí, familia, ok. Ujú, bueno, de sus hijos y todo ello, sí, pero sí. cuando uno recibe la bendición, o decide dejar todo atrás y empieza a enfocarse en todo lo que es la Sagrada Comunidad, muchos hemos dejado todo, ¿verdad? Oh, sí. Entonces, ¿cuál fue la reacción de su familia, de su hermano, de su tía y de su familia, ¿no? Cuando Ajá. usted decide dejar todo, se hace miembro interno y, y recibe la bendición. ¿Cómo fue la reacción? Sí, bueno, fue bien difícil para mí desde el puro comienzo porque mi tía no aceptaba, ¿no? Mi hermano siempre me ha apoyado, aunque él no se hizo miembro, pero siempre me ha apoyado y cuando mi mamá fue a la iglesia a visitarme y ya quería que me regresara. Entonces mi hermano se opuso, le dijo, si ella se va al Salvador no va a terminar sus estudios, le dijo. Entonces déjala mamá, le dice, ya le va a pasar eso. O sea que él siempre me apoyó. Y cuando el día de la bendición allá en Nueva York, él fue a mi bendición. Estuvo allí asistiendo, o sea que había alguien en la familia, pero mi mamá y mi tía siempre muy no positivas para nada, ¿no? Por muchos años
no había esa comunicación, no querían aceptar llamadas, ni cartas, ni nada, me las regresaban. Y cuando recibí el match en que le conté que mi esposo andaba por varias ciudades, ¿no? Con CARP. Y una vez estaba en San Francisco, yo estaba en Nueva York y me dijo, me llamó mi prometido en ese tiempo, todavía no estábamos casados. Me llama y me dice, yo quiero conocer tu familia. Ah, no, le dije, por favor, no vayas, que no te van a recibir. Yo voy a ir, me dijo, y llevo a alguien que vaya a traducir. Entonces, llamó y dijo que quería conocerlo, que quién él era, ¿no? Y ellos no habían ni siquiera visto una foto porque no querían saber nada de mi esposo, ¿no? Ni de nada. Entonces él lleva a una intérprete y estaba mi tía y mi mamá. Y dice que lo atendieron muy bien, le dieron de comer y todo eso. Y dice, tu tía ya ni habló ni conmigo, sino que se puso a hablar con la intérprete. Y yo con tu mamá no podía comunicarme, pero ella va a darme de comer y todo. Y dice, no, ¿de qué estás hablando? Ellas no están negativas. Y sí, él, por medio de él, ellas cambiaron por mi esposo. Él les ganó el corazón, ¿no? Ya. Sí, Wow. sí, Sabía lo que hacía. sí. Conquistó el Ajá. corazón de ellas sin necesidad de mucho. Sí, y finalmente mi mamá, ya después de que yo me hice ciudadana, la pedí a ella para que recibiera su residencia. Al comienzo no quería, pero cuando nació mi primera hija me dijo que sí, que iba a aceptar y vivió con nosotros por muchos años aquí en San Diego. Y luego iba a la iglesia y todo. Cuando vino madre, las 2 veces que vino a San Diego, mi mamá fue. Entonces, cuando la primera vez que íbamos a ir a ver a padre ahí en Los Ángeles, yo le dije, ella todavía estaba un poquito negativa y le dije, vamos a ir a ver al reverendo Moon, le dije, va a hablar ahí en Long Beach. Entonces, si quiere ir, nos tenemos que ir antes de las 6 de la mañana, o si no, se queda aquí en la casa. Le dije, pero todo vamos a ir, incluyendo las niñas, ¿no? Y antes de las 6, ella ya estaba bien vestida, preparada para ir. Y tuvo que escuchar la traducción porque yo llevaba una invitada y le iba a traducir a ella también. O sea que escuchó todo el mensaje. Wow, Sí, qué lindo. sí, Dios trabaja de maneras inexplicables que nosotros tenemos muchos límites, ¿verdad? Pero sí, Dios sabe cómo. Y lo hizo a través de su, en ese entonces, prometido. sí. Ujú, y pudo conquistarlo. En un mensaje en el chat dice que a veces las mamás quieren más a los yernos, y creo que eso es verdad, Oh, verdad. A muchos nos ha oh. pasado eso. Se llevaban muy bien, muy bien. Yo no sé cómo se entendían, pero Sí, sí. se llevaban muy bien. Y Ujú. muchas veces la mamá aconseja, cuídalo bien. Ves que le Sí, aconseja, cuida bien a mi hija, no, cuídalo bien, le estarás alimentando bien. sí, Llega a pasar eso, llega a pasar, y realmente ha sido victorioso su esposo, en conquistar el corazón de su mamá y de su tía. sí. Y bueno, y ha podido, disfrutar, ¿no? De sus hijas. Pues Mm, bien, ahora sí, vamos a continuar. ajá. Cuéntenos de sus hijas, cuándo nacieron, y algunos detalles también, por favor. Ajá. Mi hija mayor nació ahí en Nueva York, en el 85. Y una vez empezó a gatear, quería irse a la puerta. Y fue en ese entonces que mi esposo dice, no, no vamos a ir de aquí de Nueva York, necesitamos un lugar más grande, dice. No un apartamento pequeño. Vivíamos ahí en el hotel, en el New Yorker, ¿no? Y me dice, no quiero que esté jugando ahí en los pasillos, aquí es muy peligroso. Así que
por eso es que nos venimos aquí y empezamos, nos conectamos inmediatamente con la iglesia una vez llegamos acá a San Diego. Nuestra segunda hija nació aquí en el pueblo donde vivimos ahora, que es en el norte de San Diego. Así que las dos son mayores. La menor estuvo bendecida, pero tuvo dificultades en su bendición y por ahora no ha querido bendecirse otra vez. Así que ha sido muy difícil con nuestras hijas, pero hablando con muchas de las familias, esta vez que fui a Corea, casi la mayoría tienen dificultad. Ya, así que es algo muy, muy triste, ¿no? Especialmente los mayores, los niños que nacieron primero. Ya, Mm, como que es más fácil ahorita para los para los niños menores, como que ya el ujú. camino ya se ha abierto, se ha apagado mucho, quizás. Ya, es más fácil para Exacto. ellos. Ujú. Sí, por ser mayores a veces es como la punta de la Buenas espada. noches, licenciada. Buenas noches, Ay, perdón, compañeras. perdón. Ujú. Ya. Este, lo que mencionaba es que a veces los hijos mayores son como la punta del ancla, ¿verdad? Que tienen que abrir Sí, ese camino y no siempre es fácil y es por ellos por los que más hay que hacer ese fundamento, esa condición, ¿verdad? sí. Y ayudarlos también, acompañarlos y apoyarlos, porque como Ujú, usted dice, no es fácil, ujú. no se puede, es, hay que estar en el zapato de uno para poderlo entender, pero nosotros así como espectadores lo que podemos hacer es Oh, orar por ellos seguro. para seguir Ujú. adelante, Sí. ¿verdad? Ujú. Entonces, la edad de sus hijas, ¿de qué edad son sus hijas? Una ya tiene 40. La Ya mayor. es la mayor, sí, y la otra Ujú. 35. Ambas Ujú. todavía entonces no están bendecidas. Bueno, por lo que No, nos ha... estuvo bendecida la Sí, menor, sí. ya, pero rompieron la bendición. Ujú, ujú, Wow. Qué ujú. triste. Entonces vamos Sí, a orar por su hija, por gracias. usted, y porque todos aquí somos una familia Sí, y sabemos de que los hijos son nuestros sobrinos, ¿verdad? Y sí, entonces hay seguro. que estar Ujú. siempre apoyándonos los unos a los otros. Y esa es la enseñanza de nuestros padres verdaderos, siempre vivir por el bien del otro, acompañarse y apoyarse mutuamente, ¿no? Sí, gracias, sí. Estamos en un tiempo ya casi terminando esta entrevista, conociendo la Ok. historia de Dios centrada en nuestra hermana Rosaura, cómo Dios ha obrado, cómo ha ido procediendo y cuán importante también es la respuesta de la hermana Rosaura para que Dios siga caminando, porque depende mucho también, ¿no? Ujú, Nuestra respuesta. Porque ujú. Dios puede hacer mucho, pero si nosotros no respondemos, entonces también no puede haber el resultado. Y a través de la hermana Rosaura hubo esa respuesta y entonces por eso es que podemos conocer este testimonio. Y nos comentaba que usted había ido recientemente a Corea, qué gran bendición, qué Sí, linda esta experiencia, la entrada al palacio, ha podido sí. vivenciar ese lugar hermoso, lugar Ujú. santo, estar ahí. Realmente se queda guardado en su corazón y nadie se lo puede quitar. ¿Puede Sí. contarnos algo muy especial, algo de ahí, por favor? Sí, am, esta experiencia fue increíble y doy gracias a Dios en realidad que estoy aquí viva porque tuve una experiencia muy traumática. Me preparé, pensé que me había preparado. En el avión leí el Apocalipsis preparándome para ese día, pero desgraciadamente el día de la bendición, y sabía que en ese día era mi única oportunidad que podía estar viendo a la madre directamente ahí en el estadio, ¿no? Porque el 13 no íbamos a poder tener esa oportunidad de estar allí en el Cheonil-Santum con ella, ¿no? Entonces a mi grupo nos tocaba estar en una plaza, pero el día de la bendición
antes de que empezara la bendición, íbamos en el estadio, en las escaleras, en las gradas, caminando y de repente me iba a coger yo de la barra cuando perdí el balance y me fui para atrás. No sé cuántas gradas, no sé, porque pienso que quizá perdí el conocimiento. Lo único que cuando desperté es cuando golpeé el cemento abajo y fue aquí en esta parte, detrás de la oreja. Y llevaba dos bolsas, mi cartera y otra bolsa que nos habían dado. Y quizá eso ayudó para que me apoyara, pero fue quizás, yo pienso que como que quizás ángeles me ayudaron para que yo no me dañara. Este, cuando me levanté, el hermano que estaba ahí guiando a todos, un jovencito, me dijo que si quería ir al hospital y le dije, puedo caminar, le dije, y puedo hablar. Pienso que estoy bien. Yo no quería ir al hospital porque si iba al hospital me iba a perder de la oración de madre y no iba a ver a madre. Y esta era mi única oportunidad. No sé cuándo, si es que podré al fin regresar a Corea. Entonces no quería perderme de nada. Entonces le dije, si tengo que ir, voy a ir después, pero después de este programa. Entonces no fui y al solo terminar el programa fui a conseguir hielo y me estuve poniendo porque tenía un gran golpe aquí atrás. Mm, Entonces, pero no me quebré nada. Fue todo un milagro, todo un milagro. mm, Y bueno, cuando se abrió el Chong Santo, mm, ese día nuestro grupo teníamos que estar en la plaza A, nos habían dicho. No íbamos a estar adentro del santuario, mm, ni nada del palacio, ¿no? Sino que afuera. ujú, Y cuando pasamos la seguridad, la señorita que estaba allí nos dice, oh, ustedes tomen el elevador, dice, al B2. Y yo miro a mi esposo y le digo, ¿cómo es posible? Tenemos que estar afuera, pero ella nos dijo que tomáramos el elevador y fuéramos aquí. Lo que quiere decir es que estamos ya dentro. Y exacto. fue como un milagro, ¿no? Y entonces Ujú, tomamos el elevador y en eso ya que ya entramos, B2 significa el sótano número 2. Había cuatro sótanos. ujú, Y entonces, pero muy lindo, no parecía un sótano, es bien, bien bello todo el lugar, ¿no? Y habían unas habitaciones así al lado, pequeñas, y en eso mi esposo se para y dice, mejor, sígueme, me dice, vamos a esa habitación más pequeña, mejor quedémonos ahí en el lugar de este lugar grande, esta sala muy grande, ¿no? Y nos vamos allí, ahí nos quedamos. Y de repente todos los que estaban allí en la sala grande los movieron y los mandaron para afuera. Y entonces, porque entraron otros con diferente color, un moño de diferente color. El de nosotros era anaranjado, los que entraron eran de amarillo. Y entonces, pero en la salita pequeña nunca nos movieron. Y nos quedamos allá todo el tiempo, ahí escuchamos toda la ceremonia. Y después del intermedio, ya que iba a empezar la celebración en la tarde, una ujú, señorita llegó y dijo, ya casi nadie hay por acá, dice, mejor vamos a consolidar y pueden pasar al piso número 2. Y ahí yendo en el ascensor, la señorita dice, el número 2 ya está lleno, van a ir al número 3. Y vamos al número 3. ujú, Y muy linda ahí la sala, ¿no? Ya las sillas ya no eran de plástico, estaban bien cómodas. Y habían ventanas en el otro, como era un sótano, no habían ventanas, ¿no? Y ventanas por todos lados, muy lindo. Y estando allí viendo la celebración, de repente
vi que entró un rayo de sol bien, bien fuerte allí, ¿no? Y sentí Brillante. sí, muy brillante, sentí un sentimiento muy lindo. Y me Ujú, acordé de cuando padre en el 75, después de que fui a la Plaza Yoido, ujú, padre nos habló y dijo, en el futuro, aquí en Champion, dice, vamos a hacer una comunidad global, dice, y ustedes van a venir aquí, dice, y habrá muchos edificios, muchas cosas bellas aquí. El padre ujú, hablaba, ¿no? Y ujú, en ese momento, cuando el rayo entró, me acordé, dije, aquí estoy, dice, dije, y me acordé de las palabras del verso cuando sentí, dice, estoy viviendo, no me acuerdo exactamente en español, pero en inglés es When I behold, ayúdame hermana Mónica, When I behold the Lord of all, en esa canción sagrada. Anyway, um, entonces me acordé de las palabras, dice, voy a vivir en su palacio donde alumbran los rayos. Y se me vino en ese momento. Es como que ujú, sentí a Dios, una, ujú, una, una cosa muy linda, ¿no? Que ujú, Dios me había permitido estar todo ese día, todo el día estuvimos allí en el palacio, ¿no? ujú, Dios nos dio esa gran bendición. Y ya cuando caminamos para para ir al bus, de regresarnos, estábamos ujú, esperando y el bus ya estaba lleno, pero no salía. ¿Y por qué no sale? Y mucha gente esperando. ¿Qué es lo que pasa? Es porque madre ya venía de la celebración y ay, qué cuando lindo. vimos el coche de madre iba pasando. Ujú. Ah, O sea que Dios me dio muchas experiencias ese día. Muy lindo. maravilloso. Ujú. Ujú. Qué Ya. lindo, qué hermoso. Usted, ay no, estaba destinada a estar en el patio, pero el mundo espiritual, cómo abrió las puertas, le llevaron a un salón especial. Qué lindo, Y realmente. pagué la indemnidad por esa caída Eso. que tuve y gracias a Dios que no terminé paralizada en un hospital en Corea. Ujú, O sea que al solo terminar eso le dije a mi hermano, vamos a ir al Chonchimhuán. ¿Vas a caminar? Porque es largo el camino de donde el estadio al Chonchimhuán. Sí, voy a caminar. Tengo que ir al Chonchimhuán, le dije yo. ujú, Fui a ujú, orar y dar gracias a Dios de ujú. que salí salva. Ya. Qué lindo, qué lindo. Sí, eso es lo que le mencionaba, que usted pagó una indemnización por adelantado. Se venía una Sí. gran, gran bendición y Mm, lo importante es no tener un corazón de queja, sino gratitud. Gracias. Y usted no cayó así tan fuerte, ¿no? Como que el mundo espiritual estuvo ahí presente, protegiéndola, cuidándola y no fue sí. para así para unas consecuencias grandes, ¿no? Ujú, Recordaba, me hizo recuerdo de un hermano con el que yo fui miembro interno, estaba yendo a recaudar fondos y justo por alguna razón pasó un bus y lo empujó, ¿no? Y entonces nosotros estábamos asustados, ay no, pero él dijo, qué bien, ya pagué indemnización, todo feliz, ¿no? Oh, Todo feliz. Y nosotros ah, estábamos preocupados que el bus lo botó. Y entonces eso cada vez que uno pasa por situación difícil, particularmente yo me recuerdo de esa experiencia de este hermano y me hizo recuerdo también su experiencia y sí. cómo Dios tenía algo hermoso para usted y cómo se le hizo recuerdo con ese sol, con esa radiación o del el Ujú, sol radiante, ¿no? Ese brillo que vino, recuerdo cómo Padre verdadero hablaba y se estaba sí. haciendo realidad lo que él mencionaba, ¿verdad? Ujú, Y usted pudo sentir el amor de Dios y de seguro que selló mucho más su fe, su sí. lealtad y su Ujú, fidelidad a los padres verdaderos, ¿verdad? sí. Y bueno, hay mucho más que quisiéramos conocer. Ya todos estamos aquí impregnados en esta hermoso testimonio y muy lindo. Fue simplemente pinceladas porque hay mucho detalle todavía dentro de todo lo que nos ha comentado, pero el tiempo es corto Sí. y estoy segura que puede haber una segunda parte. Mm, Tenemos aquí a nuestra hermana Nancy McConsky que tiene la mano
levantada, seguro que quiere hacerle una pregunta o comentar algo. Adelante, hermana Nancy. Hola, querida Rosa. Sí, Hola, Nancy, nos vemos nuevamente, ¿ah? nos vimos en Corea. No Sí, sabía que seguro. después Ajá. que te caíste que nos vimos. Sí. Estabas en el Chonchuan. Oh, Wow. en el Chonchi, sí, sí, ajá, Nos nos vimos, vimos. entonces después del Chonchuan es que nos vimos. Oh, ya, ya. Ujú. Wow, qué bárbaro. Sí, sí. Anyway, Ujú. no, quería decirte, I mean, para mí eres la hermana mayor, eres el ejemplo, has sido mi inspiración de corazón. Mi experiencia con Rosa fue que venía a Boston con Oh, bus sí, en caravana, sí. rodeada de gente hispana. A veces, una vez vino al reverendo Sudi contigo como con 200 invitados. A ver, Oh, sí. Ajá. ya. Y yo decía, wow, esta señora, y daba el principio divino. Y esa fue mi inspiración. Dijo, un día yo voy a ser como ella. Esa fue mi inspiración para aprender el principio divino, Me porque empujaron, Nancy, no quería. oh my, No quería, no, pero para mí fuiste la inspiración más grande porque dije, wow, ella, o sea, te veía como en el pedestal, ella pobrecita, calladita y enseñando a 200 invitados ahí, mi hijo espiritual tocando la guitarra y cantando, ayudando. Y pero por dentro temblando. ¿te acuerdas, Marco? Ella, y el reverendo Sudo ahí, dale, dale, que da. O sea, fue una inspiración tremenda. Y siempre me acuerdo, Dios ama mucho a los hispanos. Dios va a Sí. traer a los hispanos hasta el día de Ujú. hoy, especialmente ahora que el reverendo Dunkley ha dicho que vamos a tener que cumplir la promesa que le hicimos al Padre de traer 30,000 miembros. Pues vamos a traer 30,000 hispanos, Rosa. Seguro. Ya, Ahora y sí. para Latinoamérica, ya madre envió Ya. más misioneros para Brasil Ujú, y tiene mucha esperanza en Latinoamérica ya, también. ya, Ujú. ya. Estoy Habían muchos en el seminario allá en yo, Corea. no, sí sabes que el Sí. último día me quedé yo allí y asistí Ajá. al Chanyan de los bolivianos, de los Sí. brasileños, Ajá. chilenos. Yo digo, Ajá. guau, y todo en español. Sí. Ajá. Dije, guau. Ya. Y mi esposo dice, ¿qué están hablando? Le digo, están hablando en español. Le digo, lo siento, pero te quedas. Y fue el último Chayan que tuvimos allí, porque nos Oh, quedamos 2 días extra. Y fue ajá. una experiencia tremenda, tremenda. Sí, sí. Yo sentí el amor que padre, que la madre tiene por los hispanos. Ujú. Y ya te digo, gracias Rosa, que hoy he aprendido mucho más de ti que Oh, y hoy gracias, Nancy. todavía más cerca que nunca. Sí, Y ojalá sí. Dios quiera volvamos a California y trabajemos juntas. Sí, seguro, Ay, Nancy. Otra vez porque trabajábamos juntas con las Ya, no, traducciones. gracias, gracias. Sí. Ujú. qué linda, hermana Nancy. Escucharlas ahí me da ganas de traer mi pipoca y seguir escuchando. Que sigan compartiendo sus experiencias. Qué lindo, realmente. Vamos conociendo historias, como les mencionaba, historia de Dios centrado en alguien, centrado en esta noche en la hermana Rosaura, ¿no? Y vamos así conociendo cómo Dios va trabajando, cómo Dios hace sus planes y cómo también uno va respondiendo para seguir el camino de la Sagrada Comunidad de Hanul Pumoní. Y tenemos muchos retos. A nivel mundial tenemos muchos retos y los retos son muy buenos porque tenemos que alcanzar y hay que hacer planes para ello. Y es así, con el corazón lleno de gratitud, vamos a llegar al final, si es que no hay ninguna pregunta más. Y si hay, levanten la manito o escriban en el chat finalmente. Todos nos quedamos, yo creo, con ganas de más. Como aquí en Bolivia decimos, yapita, por favor. Case, yapita. Yo creo que el equipo de este podcast, porque me uní, va a programar una segunda parte de este testimonio con mi hermana Rosaura y vamos a estar deleitándonos un poquito más de todas sus experiencias, ¿no? De experiencias vividas. Entonces vamos a llegar al final de este episodio, de este podcast, ¿porque me uní? ¿Ya? Aquí hay un comentario, dice la señora Rosa, porque si tú eres una líder, ¿por qué a tus... Ay, no, un momento, se me fue.
Ah, ya. Bueno, yo creo que es un comentario que dice, mm, señora Rosa, porque si tú eres una líder, ¿por qué a tus hijos se les ha hecho imposible la bendición? Imposible no es, todavía está en un proceso, creo, y en Sí. cualquier momento Dios nos da sorpresas. Solamente hay que seguir con fe y Dios sabe cómo trabajar. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es seguir orando. Seguir Ujú. orando, sí. Ujú. Así es. Entonces vamos a agradecemos profundamente el testimonio a nuestra hermana Rosaura por habernos compartido en esta noche una historia que nos recuerda que Dios, cuando Dios nos llama, Él también respalda, guía y transforma nuestra vida. Y cada relato nos ha inspirado a seguir caminando con fe, confiando en que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos, por abrir tu corazón y ser parte de esta comunidad de fe. Cada viernes se realiza este podcast titulado ¿Por qué me uní? Si alguien de ustedes quiere compartir su experiencia, comuníquese. Comuníquese con el equipo, con Mónica Vallejo y pueda decirle, yo también tengo experiencias y quiero contarlas, ¿no? Y entonces así vamos conociendo más. Muchas gracias, bendiciones para cada una de ustedes. Quien les habló fue Judith Guillén y los invito a seguir escuchando estos espacios y nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga y los abrace con su infinito amor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosaura. Muchísimas gracias, que Dios le pague, que Dios le dé el cielo. La verdad es que estos mensajes definitivamente no tienen desperdicio. Sí, lo que ha dicho Judith, nos quedamos como con ganas de más, ¿verdad? Así que bueno, más adelante pues quizás podemos programar más experiencias para contar. Creo que hemos aprendido muchísimo. Y solo quería comentarles porque Rosaura nos estaba diciendo de que todo el mundo en la iglesia la conoce como Rosa, porque al principio nadie podía pronunciar su nombre, de verdad. Y su nombre real es Rosaura. Rosaura. Ella lo adoptó así después de que se convirtió en pareja chombó. Rosaura Davis. Solo quería comentarles eso que me pareció un detalle bastante interesante con respecto a nuestra relación con Dios y nuestros antepasados, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias una vez más, que Dios le pague. Y la canción que mencionaba, estaba yo tratando de acordarme cómo es en español y se llama Cuando contemplo a mi Señor. Oh, sí. Ujú. Y mientras trataba de acordarme y estaba contando usted su historia, y es que viene al pelo, ¿no? Sí. Cuando contemplo a mi Señor, mi antiguo ser se va. Imagínate esa canción entrando en el palacio y mirando toda la luz que estaba comentando lindo, ¿no? Ajá. Ujú. Al árbol de la vida, en mi visión, Jerusalén. Ay, Dios mío, Ajá. ya, voy. Tan lindo, tan lindo. Se me quedó, se me quedó. Bueno, familia, muchas gracias. Que Dios les pague una vez más a todos. Nos vemos la próxima, ¿ok? Que todo esté como Dios quiere. Ya saben, nos encontramos aquí para mañana en la mañana. Estamos haciendo jondoqué todos los días y oración, así que todos bienvenidos, ¿ok? Muchas gracias. Quede con Dios. Nos vemos cuando... Gracias, Rosa. Bendiciones para todos. Excelente Gracias. testimonio, hermoso. Gracias a todos, familia. Adiós. Gracias, familia. Hasta la próxima, familia. Quede con Dios. Quede con Dios. Adiós. Adiós. Y nadie se va. Nadie se va. Bueno, un abrazo, familia. Yo les paso la grabación cuando la tenga editada, ¿ok? Venga con Dios. Un abrazo. Que pague, Judith. Bendiciones. Gracias, saludos, Gracias, Bolivia. Judith. Gracias, Gracias. Brasil. Gracias, República Gracias. Dominicana, Costa Rica, Gracias. Perú, Colombia, etcétera, etcétera. La costa este y la costa oeste. Un abrazo a todos. Bye bye. Sí, chao, Bye. chao.